Estamos aquí en este precioso ambiente, en esta iglesia de las Madres Carmelitas. Agradecemos a las Madres una vez más su acogida. Es la primera vez que estoy aquí en este rosario. Me llamo Jaime, sacerdote de la diócesis de Getafe y también muy amigo de Agustín y de Fina, y de hecho con ellos he podido acompañar este proceso del Foro Mariano, aunque yo personalmente no he podido venir nunca a esta preciosa actividad del Rosario en el Cerro hasta hoy, pero sin embargo pues sí, desde los orígenes he podido estar cerca también de toda esta historia tan preciosa del Foro Mariano, que es el que nos congrega junto a las Madres Carmelitas aquí en el Cerro de los Ángeles para reflexionar sobre María Corredentora. Y hoy es que no han podido estar ni Agustín ni Fina, y de hecho coincidió que yo sí podía venir, así que con mucho gusto y mucho agradecimiento vengo aquí con vosotros esta tarde, ahora y luego para rezar el rosario juntos. Quiero proponer que este brevísimo rato de apenas 20 minutos hagamos juntos como una especie de meditación. No simplemente que yo os hable ahora, sino, a fin de cuentas, recordad que estamos en la casa de Dios, es un lugar sagrado, es el templo del Señor, está aquí la presencia de Cristo en el sagrario, está aquí la imagen de la Virgen, que luego sacaremos en procesión, la imagen del Niño Jesús de Praga. Por tanto, hay Madre Maravillas. Por tanto, yo creo que esto no es una clase, sino que es un rato de oración. Por eso os invito a que hagamos un momento de silencio y así también hacemos lo que pidió la Virgen en Pontevedra, la Virgen de Fátima, cuando se apareció a Sor Lucía y le pidió los 5 primeros sábados de mes rezar el rosario. Le dijo que añadiéramos un cuarto de hora de oración, de meditación sobre los misterios del rosario. Así que os propongo, y lo que yo voy a decir pretende ayudaros a tener ahora juntos esa meditación, un poco guiada por mí, pero una meditación sobre estos misterios del rosario que hoy vamos a rezar y vamos a contemplar. Quisiera invocar al Espíritu Santo según la secuencia de la liturgia del día de Pentecostés, para que Él nos inspire, Él que reposó sobre María plenamente, pues que también a nosotros hoy nos inspire y nos guíe, y nos conduzca y nos sane y nos fortalezca. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Los misterios del rosario son una forma de acompañar a nuestra Madre la Virgen y a través de ella de acompañar a Jesucristo. El Padre Agustín me ha dicho que durante estos sábados
pasados ha ido meditando distintos aspectos relacionados con la corredención de María y que se había detenido en el misterio de María al pie de la cruz. Y cuando me lo dijo pensé, qué maravilla, justo en el momento central. Yo quisiera invitaros a una mirada de fe sobre María. Intentad recrear en vuestra imaginación esa escena de María al pie de la cruz. Imaginad a Cristo en la cruz. Imaginad también al buen ladrón a su lado, el mal ladrón también pues quizás ya estuviera muerto en los momentos finales. No obstante, el que muere primero es Cristo, pero podemos también recrear ese momento en que Cristo ya no vive. Y está María al pie de la cruz, su Hijo Jesucristo está muerto. ¿Cuáles son los pensamientos de la Virgen en un momento así? Muchos místicos nos han dado muchas pistas, muchos estudiosos, muchos teólogos, también nosotros, sin estar tan preparados, pero podemos barruntar que María al pie de la cruz, con su Hijo recién fallecido, con Jesús recién fallecido, María no tiene amargura. Yo creo que esto es un detalle muy importante. En ella no hay amargura, en el sentido de que no tiene el corazón agriado, el corazón enfadado. Sí que hay dolor, hay tristeza, hay pesar, hay muchos sentimientos que podemos resumir en la advocación de María dolorosa, pero en ella no hay amargura, no hay ese sentido como de frustración cuando las cosas no salen mal, no hay ese sentido como un poco enrabietado, ¿verdad? Cuando a veces a cada uno de nosotros nos vienen las pruebas o las dificultades y quizás nos cuesta al principio aceptarlas. En María no hay nada de eso. Hay dolor, hay tristeza, pero hay una libre aceptación. Ese es el sí de María, hay una libre aceptación. Entonces, según podemos ver también la imagen de la Virgen de Fátima, que la imagen de la Virgen de Fátima tiene un punto de Virgen dolorosa también, porque si recordáis las distintas escenas de las apariciones que la Virgen tiene a los pastorcillos, en realidad raramente sonríe en esas apariciones, no porque la Virgen o Dios no sean felices en el cielo, pero sin duda que en Fátima ella está queriendo mostrar esa dificultad que ella sufre, que es la del pecado en nosotros. Y por eso es verdad que si os fijáis o leyerais o releyerais las apariciones de Fátima, raramente sonríe la Virgen en Fátima. Es una Virgen más bien un poco dolorosa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Aunque ella está en el cielo, pero ella está queriendo mostrarnos ese dolor que tiene la Virgen, esa compasión que ella tiene también. Sin embargo, en ella no hay amargura, no hay turbación, no hay otra cosa sino unión al Padre, unión a Cristo. Y por eso podemos llamarla corredentora, porque casi podríamos decir que la redención es como un gran mensaje de amor de Dios al hombre. Y ese mensaje de amor necesita que alguien lo reciba, y lo reciba plenamente. Muchas veces os habrá ocurrido de enviar una carta, bueno, ahora ya casi no se escriben cartas, pero cuando a veces se enviaban cartas y a veces el cartero la devolvía y ponía devuelto o desconocido, ¿verdad? Con la redención no pasa eso. Si no hubiera estado María, hubiera ocurrido eso. Quizás la redención hubiera sido devuelta
desconocido, porque nadie era capaz de recibir la redención al pie de la cruz más que María. La redención de Cristo en la cruz, ¿quién la hubiera podido recibir adecuadamente sino María? Los apóstoles, quizás los apóstoles estaban todos huidos, a excepción de Juan, pero Juan estaba de la mano de María. Ahí vemos también la influencia de María. Juan acoge a María, pero en realidad es María la que acoge a Juan. Están también las otras mujeres, probablemente también acompañando a la Madre del Señor, probablemente también llevadas espiritualmente, empujadas e impulsadas por la Madre del Señor, por María, la Madre de Jesús. ¿Quién más está para recibir la redención? ¿Acaso el mal ladrón? Desde luego que no. El bueno, sí, sin duda el bueno recibe la redención, pero no tiene ese conocimiento íntimo del Señor, es imposible que lo tuviera. Él hace un acto de fe en el último momento, a duras penas, casi sabiendo lo que hace. No es tampoco la persona idónea para recibir ese mensaje de la redención pleno que se da en ese momento en la cruz. ¿Acaso el centurión, que por fin cuando ve a Cristo muerto reconoce en él al Hijo de Dios? Pasa lo mismo que con el buen ladrón. Poco más sabría el buen centurión decir de Jesús. Apenas tenía cosas que decir sobre Jesús. ¿Qué sabía él sobre Cristo? Más que lo que el Espíritu Santo le suscita en ese momento de una fe inesperada. No es tampoco la persona idónea para recibir plenamente la redención. No había nadie para recibir la redención en la cruz si no hubiera estado la Virgen María. Hubiera sido como una carta enviada a una casa que no tiene ya esa persona viviendo en esa casa. Hubiera estado frustrada desde el primer momento. Y es por eso, porque es María al pie de la cruz, María ante su Hijo muerto en la cruz, la que luego puede reunir en torno a sí a la primera iglesia en el día de Pentecostés e implorar la venida del Espíritu Santo y que así nazca la iglesia. Por tanto, mirando a la Virgen de Fátima, mirando esta pequeña imagen peregrina de la Virgen de Fátima, yo os invito que en vuestro corazón os fijéis en cómo ella ha dicho que sí al Señor. Lo ha dicho de manera sencilla, lo ha dicho de manera inmediata, lo ha dicho de manera plena, como el sí en la Anunciación. Si no me equivoco, ahora rezaremos los misterios de gozo. El sí de María empieza en la Anunciación, pero ese sí de ella al ángel se prolonga hasta la cruz. El sí al ángel es un anuncio de lo que luego ella va a decir junto a la cruz del Señor. También nosotros hemos dicho que sí al Señor de una manera inicial, incipiente en nuestra vida, si no, no estaríamos aquí. Sin embargo, ese sí que hemos dado todavía no es pleno, seguramente, porque seguramente todavía no somos santos. Pues tenemos que ir de la mano de María para que ella nos enseñe a dar ese sí progresivamente hasta la cruz, hasta el final. Dice San Pablo, aún no habéis llegado, le dice a los primeros cristianos, aún no habéis llegado a la sangre en la lucha contra el pecado. Ya sé que aquí ha habido dificultades también para vivir este rosario, que ha habido cambios, que ha habido desconciertos a veces. Pues no nos dejemos desanimar. Aún no hemos llegado a la sangre en la lucha contra el pecado. Estamos bastante sanos aquí, ¿verdad? Así que en realidad aún no hemos llegado hasta el final. No pasa nada, no pasa nada. Vivir el misterio de la corredención y hacerlo entender y hacerlo vivir en la Iglesia es una gran misión que el Señor nos encomienda a todos los que venimos aquí, a este rosario. ¿Os creéis que esa misión
va a ser fácil. ¿Os creéis que esa misión va a ser un camino de rosas? ¿Acaso la vida de María fue un camino de rosas? ¿Acaso al pie de la cruz fue fácil la vida de la Virgen? Y sin embargo ella dijo que sí al Señor. Pues también nosotros, con alegría en el Señor, que vayamos dando ese sí de cada uno de nosotros. Vamos a hacer un momento de silencio y mirando al sagrario, mirando a la Virgen, digamos también nosotros sí a la tarea de vivir el misterio de María Corredentora, que haga posible la purificación, la reforma y la renovación de la Iglesia.